Hablamos con Andy Serkis, quien, además de dirigir esta nueva versión de El libro de la selva, interpreta a un Balú que nunca antes habías visto. Andy Serkis insiste al otro lado de la línea: queríamos comprometernos más con el tono del libro. Es una aproximación más oscura a la historia. No hay animales cantando y bailando, eso seguro. El actor y director nos habla de Mowgli, la nueva adaptación cinematográfica del clásico El libro de la selva, escrito por Rudyard Kipling, pero que la mayoría conocemos por la película animada de Disney. Este filme se llama Mowgli por una buena razón: es una historia centrada en Mowgli, Rohan Chan, y la búsqueda de una identidad, afirma. La historia sigue el crecimiento de un niño criado entre lobos en la selva de India. Mientras aprende las reglas del mundo animal, bajo la tutela del oso Balú y la pantera Bagheera, Mowgli se hace un hueco en la selva. Aunque tendrá que hacer frente a una doble amenaza: el tigre Shere Khan y sus orígenes humanos. El vídeo no se puede reproducir tras haber pasado por Ron Howard o Alejandro G. Iñárritu. El proyecto fue a parar a manos de Serkis, que no dudó en ponerse tras las cámaras del filme al tratarse de una aproximación diferente a la novela de Kipling. Fue el guión de Cally Cloves. Desde el principio me di cuenta de que esta era una versión del libro de la selva que nunca se había mostrado antes. Para el director, la película era una manera de explorar esa complejidad del libro, el viaje de Mowgli, su autodescubrimiento, pero también el viaje del propio autor, un hijo del Imperio Británico, que nació y creció en India, y regresó a Inglaterra, siendo un forastero. Uno de los propósitos principales, y uno de los mayores retos a la hora de rodar la película, pasaba por conseguir que fuera lo más realista posible. Por eso, Serkis optó por mezclar captura de movimiento con acción real. Queríamos que el viaje de Mowgli fuera auténtico, muy real y visual. No quería crear una selva de fantasía sacada de un videojuego, con animales de fantasía. Para el cineasta, diseñar un simple tigre que parece real para luego grabar la voz y esperar que sea creíble no funcionaba. ¿Cuál era la alternativa? Cogimos la fisionomía de cada uno de los actores. Eso es un gran desafío, mezclar las dos caras, la del animal y la del actor. El director ha contado para la película con un reparto de voces estelar, desde Christian Bale, que presta su voz y rostro a la pantera Bagheera, hasta Benedict Cumberbatch, en la piel del tigre Shere Khan, pasando por Cate Blanchett y su serpiente Kaa, entre muchos otros. Pensamos en la fortaleza de cada actor, asegura Serkis. Christian Bale, que interpreta a Bagheera, tenía que tener fuerza, pero también tenía que haber algo vulnerable en el personaje, porque en nuestra historia y en el libro no es la poderosa pantera de la selva. Lo mismo pasa con Cumberbatch: hay un poder, una presencia y malicia en la actuación de Benedict, pero también una vulnerabilidad, porque Shere Khan en los libros es un tigre cojo, no puede cazar. El único consejo que dio Serkis, experto en actuar a través de la captura de movimiento tras su paso por sagas como El Señor de los Anillos o El planeta de los simios, a los actores fue que pusieran tanta dimensión física como les fuera posible en los personajes. Tuvimos al elenco principal durante 3 semanas y rodamos todas las escenas con Mowgli. Son todos excelentes actores. Solo quería crear la atmósfera para que ellos pudieran hacer su mejor trabajo. El director, además de ponerse tras las cámaras, también da vida a Balú, algo que no estaba previsto inicialmente, tal y como reconoce él mismo, pero que se alegra de haber hecho. Es una versión muy diferente de Balú de la que la gente espera. En el libro, él es un personaje más duro, representa al mentor físico. Es como un sargento de instrucción, muy militar. Hace 2 años, Jon Favreau se adelantaba a la adaptación de Warner con otra versión, El libro de la selva, en acción real.
Tras su buena acogida entre público y crítica, ya está en marcha una segunda parte. La película de Serkis no está concebida para dar comienzo a una franquicia, aunque el propio cineasta reconoce la capacidad de reproducción que tiene el material original. Esta es una pieza clásica, con libros, películas, una historia que puede asumir diferentes interpretaciones. Si coges una obra de Shakespeare como Hamlet, puedes ver a Mark Rylance interpretar a Hamlet, puedes ver a Benedict Cumberbatch, a James McAvoy. Hemos visto 6 películas de Spider-Man y la gente sigue yendo a verlas. ¿Y qué diría el director a quienes han crecido con la versión de Disney del clásico? Les diría que dejaran de lado sus prejuicios sobre los personajes y la historia. Todo el mundo ha conocido el libro de la selva a través de la película animada de 1967, así que creo que Mowgli será una sorpresa para la audiencia. Entre los aspectos que diferencia al filme, Serkis asegura que, por un lado, en esta película pasamos una cantidad de tiempo considerable en el mundo del hombre. No es solo una producción ambientada en la selva. Así, permite mostrar el conflicto entre esos dos mundos. Las leyes, las reglas, las tradiciones. Por otro lado, en Mowgli las acciones tienen consecuencias reales. La jungla es un lugar salvaje, pero también bello. Esta es una película para mayores de 13 años, aunque es un filme familiar. Eso sí, no es para niños de 5, 6, 7 años. Hay oscuridad en el material. Sientes el peligro, la amenaza y hay violencia en ella.